Hoy vamos a estudiar acerca de los ángeles. Amén. Es un tema del cual ya hemos estudiado anteriormente, pero que sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Cada vez que escuchamos la palabra, aprendemos más, nuestra fe crece. Amén. Y nuestra fe se desarrolla. Y quiero pedir y seguir animando a que en este nuevo año, estamos empezando un nuevo año, que compremos, si no tenemos un bloque de notas para apuntes, que consigamos uno, ¿vale? Que son informaciones súper importantes y si las tenemos anotadas, entonces las podremos usar en un futuro también para poder enseñar a otros. ¿Amén? Amén. Bueno, como he dicho, hablaremos acerca de los ángeles. En el primer punto veremos su naturaleza, su clasificación, su carácter y también su obra. ¿Amén? Su clasificación, el segundo punto. Tercero, su carácter. Y el cuarto, su obra. Los ángeles son criaturas de Dios. Ellos han sido... ¿El primer punto cuál? Es su naturaleza. Vale. Los ángeles son criaturas de Dios. Amén. Como creación, ellos rehúsan ser adorados. Todas las criaturas de Dios no deberían de ser adoradas. Y los ángeles, ellos rehúsan ser adorados. También ellos son criaturas anteriores a la creación del hombre. Significa que los ángeles fueron creados antes que el ser humano, antes que los hombres y las mujeres. Podemos leer Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis es el capítulo 19, del verso 10. Apocalipsis 19, 10. Yo voy a leer. Dice así: Entonces me prostré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: No me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces el apóstol Juan se quería prostrar para adorar al ángel. Él se quería arrodillar de alguna manera, ¿no? Para adorar al ángel. Y el ángel que le estaba dando la revelación acerca del Señor Jesucristo le dijo: no me adores a mí, ¿vale? Adora solamente a Dios. Todo lo que yo estoy revelando, el ángel le estaba diciendo, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda esta revelación es para dar testimonio acerca de Jesús. La palabra testimonio significa prueba, ¿no? De alguna manera es para probar que Jesús es verdadero, ¿vale? Para probar que esta palabra o toda esta revelación que está recibiendo es verdadera. Decir también que al ser humano está prohibida la adoración a los ángeles. Nosotros no debemos nunca adorar a los ángeles. El capítulo 22, vamos al capítulo 22, si alguien lo encuentra, quiere leer, por favor, unas páginas más adelante. Apocalipsis 22, versículo 8 y el 9.
Dice así. 22, 8. 8 y 9. 8 y 9 dice así. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Entonces el ángel le dijo categóricamente, no lo hagas. Yo soy un sirviente de Dios, ¿vale? Yo sirvo a los profetas y a todos tus hermanos que obedecen las escrituras. ¿Amén? Entonces los ángeles, ellos son siervos de Dios y ellos están también para servirnos a nosotros, que somos los creyentes. No debemos adorar a los ángeles. Los ángeles, ellos son espíritus. Ellos no tienen un cuerpo físico. Son invisibles a la vista humana. Pero hay una particularidad que ocurre con los ángeles, es que ellos pueden tomar la forma humana para que sean visibles a los humanos o a los ojos humanos. Entonces ellos pueden tomar la forma de hombre, amén, de ser humano. Leamos Génesis capítulo 19, el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 3. Yo leeré también Génesis 19, versículo 1 al 3. Dice así: Al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Entonces vemos aquí que estos ángeles, ellos, aunque eran ángeles, seres espirituales, ellos tomaron la forma de hombres para que pudieran ser visibles. Cuando iban de camino a Sodoma, pasando, claro, Lot los vio y Lot reconoció que ellos eran ángeles. Les invitó a entrar a su casa, ¿no? Y podemos ver que ellos también, aunque eran seres espirituales, pudieron comer. ¿Amén? Ellos tomaron la forma de hombre, comieron como cualquier uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, ahora mismo no me acuerdo cuál es el versículo, dijo, no dejéis de hacer buenas obras, ¿no? De ayudar a los demás, porque muchos al hacer eso ayudaron a ángeles, o sea, acogieron a ángeles en sus propias casas, ¿no? Así que los ángeles muchas veces ellos pueden tomar la forma de seres humanos o pueden tomar la forma de cuerpos, ¿no? Humanos para que sean visibles, ¿eh? A los seres humanos. Los ángeles ellos son inmortales, o sea, no mueren. Amén.
Ellos son inmortales, no están sujetos a la muerte. Veamos esto en San Lucas capítulo 20. Lucas 20, 34 al 36. Quien encuentre primero, por favor, puede leer. San Lucas 20, 34 al 36. Del 34 al 36. Cierto. Dice así. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Entonces aquí en este caso nosotros vemos que algunas personas abordaron a Jesús acerca del matrimonio, ¿no? Y Jesús hizo una comparación a que cuando nosotros estemos en el cielo, pues no podremos, no tendremos ya necesidad de casarnos. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles. Además, como los ángeles son seres espirituales, o sea que ellos no mueren. Seremos como los ángeles, ¿no? O sea, una vez que ya no estemos en este cuerpo, ya no moriremos, viviremos eternamente. Amén. Entonces ya no tendremos un cuerpo físico, En el aspecto físico seremos como los ángeles, tendremos cuerpo espiritual, ¿vale? Y seremos seres eternos. Ellos son también numerosos. Cuando la Biblia habla acerca de los ángeles, siempre habla de que ellos son en gran número. Podemos abrir Daniel capítulo 7, el versículo 10. Daniel 7, versículo 10. Yo lo tengo, voy a leer y dice: y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión de tribunal y se abrieron los libros. La Biblia habla de los ángeles como en cantidad, ¿no?, de millones, o sea, son muchos, existen muchos ángeles, pero ellos también están divididos por clases, ¿no?, o por rangos de autoridad, ¿vale? Pero existen muchos y muchos ángeles. San Mateo 26, 53 también, Jesús refiriéndose a los ángeles. Mateo 26, 53. Dice: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviaría de inmediato. Eso fue cuando Jesús estaba en el jardín de las oliveras, ¿no?, de los olivos, cuando vinieron a arrestarle. Y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y entonces Jesús le dijo: guarda esto, no necesitamos esto, ¿vale? Si yo tuviera necesidad de protección, yo oraría a mi Padre, yo le pediría al Padre que enviara ángeles, miles, para que nos protejan.
¿vale? Entonces, la Biblia habla de los ángeles como siendo en gran cantidad. Ellos son numerosos. Ellos no tienen sexo, ¿vale? Como hemos leído ya en San Lucas 20, 34 y 36. Aunque son llamados ángeles como en masculino, pero no tienen una definición sexual, ¿no? Como hombre o mujer, ¿vale? Ellos no tienen sexo, son ángeles. Sexuales. Sí, asexuales. Eso. Se clasifican, ellos tienen, como he dicho, varias, son clasificados, ¿no? En categorías o rangos. Por ejemplo, conocemos a los arcángeles, o sea, que significa ángel principal, ¿vale? Arcángel significa ángel principal, y tenemos en su categoría a Miguel, ¿no? Tenemos otro arcángel que es Gabriel, y luego Lucifer. ¿Has dicho el primero cuál? Miguel, Miguel. el ángel Miguel, Ujú. que es, la Biblia lo describe como el protector de Israel, ¿vale? Luego tenemos a Gabriel, que es el mensajero de Dios, ¿no? Aquel que lleva los mensajes de Dios. Y otro arcángel, que es el caído, ¿no? Que es Satanás, que ahora es Satanás, pero antes se llamaba Lucifer, ¿vale? Esos son los que la Biblia describe, ¿no? Para ver, o podéis tomar nota, Miguel podemos ver en Apocalipsis 12, el versículo 7. Aquí habla acerca del arcángel Miguel. Dice, Apocalipsis 12, versículo 7, dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Dragón, aquí se está refiriendo a Satanás. Y dice el versículo 8, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. ¿Vale? Esa es la guerra que hubo en el cielo, ¿no? Al principio, ¿vale? Se hace una descripción, ¿no? De que el ángel Miguel fue él el que derrotó a Satanás, cuando Satanás creó la guerra ahí en el cielo, cuando hizo la rebelión, ¿no? Entonces, el arcángel Miguel, que es el que tiene la misma categoría que Lucifer, ¿vale? Porque es un arcángel, un ángel principal, fue él el que luchó contra el diablo y le venció a él y a sus demonios, ¿vale? Y a sus ángeles, ¿no? Los ángeles rebeldes, los que le siguieron a Satanás. Después tenemos a Gabriel, que es el ángel asistente de Dios, ¿no? El mensajero. San Lucas, capítulo 1, versículo 9 al 11. Lucas 1, 9 al 11. Dice, como de costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Amén. Es Gabriel, que es el mismo que le apareció a María, ¿no?
para anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas 1, 19 al 26. Dice: Entonces el ángel dijo: Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Amén. Era el ángel Gabriel anunciando a Zacarías que su mujer tendría un hijo, ¿no? Y este hijo, claro, sabemos que es Juan el Bautista. ¿Vale? Luego hay otra categoría de ángeles que son los querubines. Es un ángel de una clase, de un nivel más elevado, ¿no? Que son los querubines, son ángeles protectores. Génesis capítulo 3, el versículo 24. Si lo encontráis, si queréis leer Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿3, 24? Sí, capítulo 3, Lee tú, Sada. versículo 24. Vale. Esos son los querubines. Luego el Señor Dios dijo: Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurriría si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Amén. Es el... ¿Cuál has leído? El versículo 24. No, es versículo 24. 24, ¿no? 3:24. Perdón. Sí. Después de expulsados, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Amén. Entonces vemos aquí que Dios, Él puso a querubines para que protegieran el árbol de la vida. Amén. O sea, el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que Adán y Eva no pudieran tomar del fruto del árbol de la vida y vivir eternamente en pecado. Entonces estos ángeles son ángeles protectores. Amén. Los ángeles, bueno, luego tenemos otra categoría de ángeles que son los serafines. Son ángeles adoradores. Perdón, ¿y los protectores? Los protectores son querubines, los querubines. Y estos son los serafines. ¿No hay ningún conocido? Los querubines, no, bueno, eso es lo que hemos leído aquí, ¿no? Pero su nombre, no hay ninguno conocido así como el nombre. A ver, vale. Tengo otro versículo que es Éxodo, pero no creo que se describan sus nombres. Éxodo 25, el versículo 22. Son ángeles que ellos protegen, ¿no?, la presencia de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en Éxodo capítulo 25, el versículo 22, ¿no? Dice así: allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos
sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. El arca del tesoro, ¿no? El arca de la presencia de Dios, los ángeles que estaban ahí diseñados son querubines, ¿vale? Son ángeles protectores de la presencia de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿no?, que cuando Dios quería encontrarse con ellos, ¿vale?, para dar un mensaje con el sacerdote o el sumo sacerdote, ellos tendrían que ir allí enfrente al arca, ¿no?, ahí donde estaban los ángeles, y Dios a través de esta zona, hablaría con ellos, ¿no? O sea, que no era cualquier persona que podía acceder a este lugar, ¿vale? Era un lugar protegido, ¿no? Era lo que nosotros conocemos como el Santo de los Santos o el lugar santísimo. Era un lugar que solamente estaba permitido que entrara pues el sumo sacerdote, ¿vale?, para poder expiar por los pecados del pueblo, ¿no? Entonces estos ángeles estaban ahí representando la protección, ¿no?, protegiendo la presencia de Dios de alguna manera. Pero ellos no son, la Biblia no los llama por nombres, ¿vale? Como por ejemplo la distinción de Miguel, Gabriel y Lucifer, ¿no? No, estos ángeles son una clase de ángeles. No sé si tienen nombres en particular. Esto la Biblia no lo revela, pero a lo mejor sí. Relativamente a su carácter, ¿no?, el carácter de los ángeles, ellos son obedientes, ¿vale? Ellos se caracterizan por ser seres obedientes. Perdón, hemos quedado en los serafines. La definición de los serafines. Ardientes, ellos son ángeles ardientes, o sea, son adoradores. Ellos prestan adoración a Dios. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Ya me he perdido. ¿Estás perdida ya? Vale, estamos bueno, hablando de... Sí. Me ponen los serafines, en lo que seguía que era el de los ángeles. El carácter, ¿no? De los ángeles. Vale, carácter. Vale. Sí, el carácter de los ángeles. ¿Y cuál es? Ellos son obedientes. Vale. Son obedientes. Ellos cumplen con las órdenes de Dios. O sea que ellos escuchan la voz de Dios, ¿no? Ellos obedecen la voz de Dios. Salmo 103, versículo 20. Sí, 103, versículo 20. Versículo 20. ¿La habéis encontrado? ¿Queréis leer? Sí. Vale. Dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Los ángeles, ellos obedecen la voz de Dios y ellos cumplen los proyectos y los planes de Dios. Ellos son reverentes también, muestran reverencia, respeto a Dios. Su actitud más alta, ¿no?, más elevada, es la adoración a Dios. Ellos son adoradores de Dios. Hebreos, el capítulo 1,
el verso 6. Dice, además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Ellos son adoradores de Dios, ellos son santos, ellos son poderosos. Amén. Ellos son agentes de Dios. La obra ¿cuál es la obra de los ángeles? Sus tareas. Ellos anuncian la voluntad de Dios. Mateo 28, versículo 2. Dice, de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Cuando Jesús resucitó, Dios envió a un ángel para abrir la tumba, ¿no? Era la voluntad de Dios que el ángel ejecutara. En Mateo 28. Mateo 28, versículo 2. Ellos animan también, traen ánimo, ¿no? Cuando algún siervo de Dios está desanimado, Dios les envía para animar. Génesis 28. Génesis capítulo 28, el verso 12 y el 13. Este era Jacob, el hijo de Abraham. Dice, mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Amén. Entonces él estaba cansado de su viaje porque él salía de una tierra a otra, ¿no? Y él salía de Berseba hacia Harán. Y en el camino, como estaba cansado y tal, y durmió, ¿vale? Entonces Dios le apareció en un sueño, ¿vale? A través de un ángel que le anunció, ¿no? Estas palabras para darle ánimo. Los ángeles también, ellos traen revelación de la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 1, el verso 1. Apocalipsis 1:1. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Entonces un ángel trajo esta revelación, ¿no? Fue el ángel que le fue guiando a Juan en esa revelación acerca del Señor Jesucristo. Y por último,
ellos son servidores de Dios, son siervos de Dios. Ellos están para servir a los santos, que somos nosotros, los salvos. Amén. Por eso nosotros podemos contar con el servicio de los ángeles. ¿Cómo nos sirven? De varias maneras, ¿vale? Por ejemplo, nosotros podemos en intercesión, ¿no? En oración, decirles, ordenarles, ángeles de Dios, protejan a mi familia, protejan a mi hijo, o protejan a mi familiar que va de viaje, ¿vale? O por ejemplo, si nosotros vamos de viaje o estamos pasando por un lugar que sabemos que es peligroso, ¿no? Entonces podemos pedir, ángeles de Dios, protéjanme en esta caminata, ¿no? En este percurso, en este camino o en este viaje, ¿vale? Hebreos capítulo 1, versículo 14. No debemos de adorar a los ángeles, pero ellos son nuestros servidores. Nosotros podemos pedir su apoyo, ¿vale? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Claro que no vamos a pedir a los ángeles para que vayan a comprar el pan o fregar los platos, etc. O que hagan el examen por nosotros. Pero ellos están para servirnos, ¿no? Hebreos 1, 14. Dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes. Dice, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Vale? Por eso Dios nos prohíbe que los adoremos, porque ellos son nuestros sirvientes. Ellos están para servirnos, ¿vale? Ellos están para cuidarnos a nosotros, que somos los salvos, ¿no? Los que heredaremos la salvación. Ellos también sostienen, ¿vale? Con alimento, Primera Reyes, capítulo 19, versículo 5. Primera Reyes 19, 5. Dice, este era Elías cuando huía, ¿no? De la reina Jezabel, que la había amenazado porque Elías había matado a los falsos profetas que servían a Jezabel. Entonces ella envió un mensaje y dijo que él le mataría, que no pasaría aquel día que ella iría por él, ¿no? Entonces él huyó para escapar, para poder salvar su vida. El versículo 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Este ángel había traído provisiones para él, ¿no? Porque él tenía que hacer un largo viaje, ¿vale? El versículo 6 dice, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Vale? Entonces ellos vienen para sostener, ¿no? Para ayudarnos, muchas veces hasta para traer comida, ¿no? Hay situaciones, hay testimonios de personas que cuentan que en momentos de aflicción, de hambre, y no tenían nada para comer, ¿no? Y de repente alguien vino, llamó a su puerta, una persona que no conocían de nada, y les trajo comida. Hay montones de testimonios, ¿no? De estos así, ¿no? Que ángeles han ayudado a personas. Amén. Ellos nos rescatan también de peligros, vienen para preservar nuestra vida, etc.